En el pasaje que leímos, el Evangelio hilvana dos parábolas que están relacionadas con la oración. La primera es la de la viuda y el juez injusto, sobre la necesidad de orar y no de caer, no desmayar. La segunda es la del fariseo y el publicano, sobre la actitud del que ora. Quiere decir que estas dos parábolas enfocan dos temas que son fundamentales para entender la oración. Hoy nos vamos a detener en la primera, la parábola de la viuda y del juez injusto. ¿Cómo se origina esta parábola? Bueno, Jesús está hablando del fin de los tiempos y dice que los últimos tiempos serán tiempos de angustia, donde la oración será imprescindible. Pero nosotros sabemos que siempre hay momentos de angustia, porque si bien hay momentos de angustia generales en toda la sociedad, nosotros también tenemos que vivir momentos de angustia en lo personal, en lo familiar, en lo laboral. La angustia nunca está ausente de nuestra vida. Y cuando entramos en este terreno de angustia, podemos desmayar en la oración. Por eso, el evangelista introduce diciendo que también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. ¿Qué es desmayar? Desmayar es desalentarse, es perder las fuerzas para seguir luchando, es ser vencido por las circunstancias, ser derrotado. Los grandes hombres de Dios desmayaron. Podemos leer en el Antiguo Testamento que Elías desmayó y deseaba morirse, que Jeremías entró en una profunda crisis y Dios tuvo que reanimarlo tanto a Elías como a Jeremías, y tantos otros que en un momento de la vida bajaron los brazos y Dios se acercó para levantárselos. Quiere decir que el Señor nos advierte que como somos humanos, podemos desmayar. Y porque pueden faltarnos la fuerza en los momentos de angustia, es que aparece esta parábola de la viuda y del juez injusto. Parábola sobre la cual no hay que sacar conclusiones equivocadas. Dios no es como el juez injusto. La oración no es una palanca que va a mover la voluntad de Dios. Esta parábola enseña por contraste. Jesús coloca esta historia como un contraste con lo que Dios es. Fíjese que cuando narra quién es el juez, dice que es un juez que no teme a Dios. Es decir, nunca se pregunta, ¿qué manda Dios que yo haga? No teme a Dios, es decir, nunca se pregunta, ¿cuál es mi deber delante de Dios? Pero además dice que ni teme tampoco a los hombres. No es solidario, nunca se pregunta, ¿cómo beneficio a mi prójimo? ¿Qué esperan los hombres de mí? ¿Cómo se hace justicia? El juez se presenta aquí como un egocéntrico. No le interesa ni la justicia ni le interesa el derecho. Y en medio de esto hay una viuda. La viuda es un ser desamparado, sobre todo en la antigüedad. La viuda era una mujer totalmente desamparada. La ley mandaba protegerla. En el libro de Éxodo, en el capítulo 22, los versículos 22 y 24, hay una ley muy clara en cuanto a que debían proteger a las viudas. Dios legisla sobre las viudas, ¿por qué? Porque no tenían relevancia social. Estaban sumidas en la pobreza y necesitaban de los otros. Y es el reclamo, esta mujer reclamó insistentemente delante del juez. Reclamó que le hiciera justicia, pero indudablemente ella no podía recurrir ni a soborno ni a presiones. Era esa persona que es insignificante ante el arrogante. Por lo tanto, como era insignificante, el juez no le iba a hacer justicia. ¿Para qué le iba a hacer justicia? Si no temía a Dios ni temía a los hombres. Y menos podía temer a esta viuda, que por su condición no podía ejercer ninguna presión. Sin embargo, la viuda insiste, importuna al juez, le reclama que cumpla con su función, le repite su necesidad hasta que el juez se ve obligado a hacer justicia. Como dijimos, la enseñanza es enseñanza por contraste. Dios no es el juez injusto, Dios es el juez
justo, es el Dios de la justicia. No tiene la mezquindad de este juez, se complace en la justicia, se maneja con criterios firmes. No dependemos de su capricho, sino de su misericordia y de su amor. Nosotros tampoco somos la viuda, somos aquellos a quienes Dios ha elegido porque nosotros nos hemos acercado a Jesucristo. Muchas veces estamos afligidos y la aflicción llega a nuestra vida. El salmista, que tenía una profunda experiencia espiritual, dice: muchas son las aflicciones del justo, es decir, del hombre que quiera andar correctamente frente a Dios. Dice, igual va a tener muchas, serán sus aflicciones, pero de todas ellas lo va a librar el Señor. A veces nos sentimos hundidos en medio de las aguas, cuando parecería que todas las cosas van a ahogarnos, a quitarnos la posibilidad de respirar y de vivir. El profeta Isaías dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Es decir, Dios está diciendo: yo voy a estar allí. Y cuando somos atribulados, nos dice el apóstol en la segunda carta a los Corintios: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La tribulación, dice, tiene que venir y va a venir en nuestra vida, pero nos asienta. Esa tribulación nos enriquece, produce en nosotros un peso de gloria, como dice Pablo. Quiere decir que nos está animando a que no desmayemos, a que Dios es un juez justo, no es como el juez injusto, y que entonces oremos fervientemente al Señor para que el Señor atienda nuestra necesidad, y Él lo va a hacer. Comenzamos la lección.